Vamos a explicar los ejercicios modelos del trabajo práctico 6A y del trabajo práctico 6B. Vamos a empezar con diseño a más de dos factores, un arreglo K factorial, que es una extensión del práctico anterior. Con este ejemplo, ¿cree usted que existen diferencias significativas en la variable respuesta con respecto a las variables efecto del riego, desmalezado y especie de árbol dominante? Nos pide que trabajemos con este alfa. Bueno, ya estamos familiarizados con la variable, estamos familiarizados con esta experiencia, así que podemos escribir rápidamente el modelo, ¿no? Nuestra variable respuesta, que es el número de semillas colectadas, es igual a todos estos efectos que hemos estado identificando y además a veces manipulando, como por ejemplo el efecto del riego, el desmalezado. Entonces tenemos tres factores que debemos considerar. Estos los llamamos factores principales y que está simbolizado como los tau. Tau sub 1 sería el efecto del riego, tau sub 2 el efecto del desmalezado y tau sub 3 el efecto de la especie del árbol dominante. Luego tenemos que considerar las interacciones como hemos hecho en el práctico pasado. Pero ahora tenemos tres factores, por lo tanto las interacciones primero las tomamos de a dos, que se llama interacción simple. Tenemos las combinaciones de los factores principales y por último la interacción triple, los tres factores tomados a la vez, es decir, la combinación de todos los niveles de todos los factores. Y por último, el término que corresponde al error, que obviamente es la parte que el modelo no puede captar, es un término aleatorio. Todos estos términos antes del error forman parte del predicho, de la parte fija del modelo. Tenemos solamente una partecita aleatoria y por supuesto esa parte aleatoria debe cumplir con ciertos supuestos o condiciones para que podamos resolver el análisis de la varianza de la forma que estamos acostumbrados. Bueno, como tenemos tantos términos, también tenemos tantas hipótesis. Y yo las escribí así para que sean un poco más fáciles y no nos olvidemos de ninguna. Tenemos hipótesis para los efectos principales, y los tau de cada uno, tomados en forma independiente. Las interacciones, es decir, tomados de a dos. Recuerden que son las interacciones, ¿no? El efecto del riego, el de desmalezado, del riego y del árbol dominante, del desmalezado y del árbol dominante. Y finalmente los tres factores tomados conjuntamente. Por lo tanto, vamos a tener varios P, ¿no? O varias F para evaluar cada una de estas 7 hipótesis. Bueno, vamos ahora a nuestro programa y vamos a mirar nuestros datos. Muy bien. Acá tenemos Infostat. Tenemos abierto el ejercicio 6.1a y ahora vamos, como siempre, esto es exactamente, se mantiene de la misma forma, a la opción análisis de la varianza. Nuestra variable es la semilla, la recolección de semilla, y tenemos los tres factores como variable de clasificación. Podemos elegir a mano, hacer de a dos las elecciones para poder hacer todas las interacciones, o como ustedes saben, presionar el botoncito de acá, agregar interacciones, para que pueda el Infostat combinar todos los factores y que no nos olvidemos de nada. Vamos a guardar los residuos, los predichos y los absolutos para comprobar los supuestos y condiciones, y vamos a la parte de comparaciones. Vamos a pedir TUCAY para cada uno de los factores que queremos comparar. No voy a pedir el gráfico de barras como habíamos hecho antes,
porque va a ser un poco confuso. Primero vamos a analizar y después quizás podemos con un gráfico de barras podemos representar los resultados de forma clara. Le damos a aceptar. Como siempre, bueno, nos calcula todos los residuos y los predichos. Recuerden que los predichos es la parte fija. El predicho en este caso representa el promedio de cada grupo homogéneo, ¿sí? O sea, ¿cuál es el grupo homogéneo? Bueno, aquel, por ejemplo, que tiene un 100% desmalezado, cuyo árbol dominante es algarrobo y tiene una vez de riego. Este es un grupo homogéneo. Bien, el promedio, fíjense, son 125,85 semillas. ¿Cuándo cambia el valor del predicho? Bueno, cuando cambia el grupo. ¿Sí? El grupo homogéneo, ¿qué es? Es la combinación de los tres niveles, las repeticiones. Mira, tenemos 3 repeticiones para la combinación de los 3 niveles. Entonces, eso es el predicho. Bien, esto está representando el predicho. Bueno, antes de mirar los resultados, vamos a evaluar o a comprobar las condiciones o los supuestos. Vamos a comprobar a través de la prueba de normalidad, donde el residuo de la semilla es la variable que se va a comprobar la normalidad. El residuo, fíjense que recuerden que la hipótesis nula de los supuestos implica el cumplimiento de los supuestos. Acá entonces no se rechaza la hipótesis nula, P es mayor al alfa, se cumple el supuesto de normalidad. Ahora vamos a comprobar el supuesto de homocelasticidad, que este test equivale a hacer un análisis de la varianza del residuo absoluto con el predicho. Otra vez acá, en la hipótesis nula es el cumplimiento del supuesto. Y vamos a ver que el P es mayor al alfa, se cumple el supuesto de homogeneidad de varianzas. Entonces ahora sí, una vez que tenemos las condiciones o la estructura de los datos está conforme para poder resolver y concluir según el análisis de la varianza que hemos aprendido a aplicar, vamos a comenzar a interpretar. Vemos que hay muchos valores de P, muchos F, como habíamos anunciado antes. Cada uno está evaluando uno de los términos del modelo. Por eso es muy importante escribir el modelo y las hipótesis, porque el modelo está íntimamente relacionado con las hipótesis que vamos a explorar acerca de los parámetros del modelo. Bien, entonces tenemos 7 hipótesis, por lo tanto tenemos 7 valores de F y su correspondiente valor de P. Hemos aprendido que cuando la interacción, en este caso tenemos que hablar la interacción de máximo orden, ¿no? La interacción triple en este caso, es significativa, podemos no analizar el resto de las interacciones. ¿Por qué? ¿Qué nos está indicando la interacción triple o la de máximo rango? Porque nos está diciendo que hay diferencias entre los niveles cuando combinamos los 3 factores, ¿sí? No son independientes. Combinando los 3 factores vamos a encontrar diferencias significativas. Entonces no tiene sentido explorar qué pasa con la combinación de factores de A2. ¿Sí? Porque la experiencia se ha hecho de A3 y obviamente si se hace una experiencia de A3 porque se quiere explorar la combinación de los 3 factores. Obviamente si esto no da significativo, entonces comenzamos a estudiar las otras combinaciones, ¿no? Pero cuando da significativo quiere decir que hay una combinación especial. ¿Cuál será? Bueno, acá buscamos el Tukey de las 3 combinaciones. Acá tenemos, por ejemplo,
¿sí? Bien claro los efectos de las combinaciones, el valor medio con su error estándar y finalmente, como hemos aprendido a ver, las letritas que nos están indicando los grupos. ¿Sí? Acá podemos ver que hay un grupo que tienen todas la misma cantidad de semillas, ¿sí? Que son estas combinaciones. El 100% esmalezado con estos, fíjense si uno tiene que como que analizar, ¿no? Y cuando uno saca la conclusión realmente, y cuando hay tantos factores, tiene que estar como familiarizado con estos niveles. Entonces vemos que justo cambia el grupo cuando cambia de árbol dominante. Y podemos ver que cambia cuando cambia de grupo. Y básicamente en este grupo, en el grupo donde encontramos más semillas, se encuentran los árboles dominantes autóctonos, ¿sí? Entonces podemos decir que cuando el árbol dominante es autóctono tenemos mayor cantidad de semillas, no importando si está o no desmalezado y cuántos riegos tome. Esto es diferente significativamente del resto y podemos decir, como para hacer una conclusión simple, que el pino y el olmo sin riesgo y sin desmaleza son los que obtenemos las menores cantidades estadísticamente significativas. Bueno, todo esto lo tenemos ya escrito y pasado en el documento. Recuerden que hemos copiado y pegado el test del EBN. Y el test de las comparaciones múltiples. Bueno, ahora les voy a explicar el trabajo práctico 6B, en donde exploramos los modelos anidados a través de este ejemplo. Dice así: un geólogo estudia el contenido de trazas radiactivas de 5 tipos diferentes de suelo. Fíjense, acá nos dice el objetivo: 5 diferentes tipos de suelo. Pero para ello recoge 4 muestras de contenido en sustancias radiactivas en 4 localidades diferentes que están situadas sobre cada tipo de suelo. Los datos se encuentran en el archivo 6.4, que es el que vamos a ver ahora. Y básicamente acá, si uno lo lee rápido, uno piensa en 2 factores, ¿no? Porque la observación, ¿cuál es? El contenido en trazas radioactivas. Esa es la observación. Pero ¿qué pasa? Ahí podemos identificar 2 factores. Uno es el tipo de suelo, que es el que está bien remarcado como un objetivo. Y después habla de localidades. Cuando miramos la base de datos, y podemos observar que tenemos para el tipo de suelo 1, ¿sí? Tenemos estas 4 localidades. Pero cuando cambiamos de nivel a tipo de suelos 2, las localidades son diferentes. 5, 6, 7 y 8. Esto es muy importante. Cambiamos de tipo 3 y las localidades vuelven a cambiar. ¿Esto qué significa? El arreglo de los tratamientos no es factorial, ¿sí? Acá no podemos cruzar todos los niveles. ¿Qué significa cruzar los niveles? Lo que hemos estado haciendo recién es, tendríamos para que este sea un efecto o un arreglo de tratamiento de factores cruzados, la localidad 1 se tiene que repetir en el suelo 2.
Y vemos que acá cuando cambia de suelo, cambia de localidad. Entonces podemos decir que este factor está dentro del otro factor. Entonces este es un diseño que se llama del tipo jerárquico o anidado. El tipo de suelo es el factor más grande y dentro del tipo de suelo están las tres localidades. Bueno, entonces una vez que identificamos el factor y cómo están arreglados los tratamientos, vamos a contestar. Dice, identifique la variable de respuesta, el factor, número, niveles, unidades experimentales y la cantidad de unidades experimentales. Explica el modelo, escriba el modelo y las hipótesis. Resuelva y concluya claramente. Entonces, escribimos el modelo, primero definimos la variable, los factores son 2, tipo de suelos, hay 5 niveles, localidad hay 4 niveles, recuerden que ustedes usando este icono de del lapicito pueden contar cuántos niveles hay. Hay 3 niveles de suelo. Y localidad, fíjense, hay muchas localidades. Son 12 localidades. Bueno. Estos son 3 localidades, son 3 niveles de suelo y localidad 12, o sea, 4 niveles dentro de cada tipo de suelo. A eso se refiere. Lo voy a anotar acá. Bueno, las unidades experimentales, cada una de las sustancias a las que se mide el contenido de trazas radiactivas, porque hay repeticiones dentro de las localidades, o sea, no hay una por localidad, sino que hay varias, ¿sí? Eso lo hemos visto, haciendo un total de 80. Escriba a ver si hay 80, no hay 80, 49, 48. 48 unidades experimentales. Bueno, escribimos el modelo, las hipótesis. Fíjense cómo se escribe el modelo anidado. Tenemos el tratamiento o el efecto del tipo de suelo y el efecto de la localidad. Fíjense que esto implica este paréntesis. Decimos que este efecto está anidado dentro de cada uno de los niveles de I del factor 1. Tenemos cada uno de los J está dentro de los I. Y luego, por supuesto, el error. Entonces, el error también en este caso lo tenemos que cumplen ciertos supuestos, los mismos de siempre. Son independientes, homocedásticos, idénticamente distribuidos, ¿sí? Que esta es la fórmula o digamos formalmente como mencionamos los supuestos. Y luego las hipótesis. Las hipótesis habíamos dicho que se refieren a cada uno de los parámetros del modelo. En este caso tenemos el parámetro del factor 1 y el parámetro del factor 2 anidado en 1. Entonces se toman estos, una de las formas de plantear las hipótesis es tomar exactamente estos términos y colocarlos en las hipótesis. Bueno, ahora vamos a ver cómo lo resuelve Infostat, porque ahora tenemos no cruzamientos, sino que tenemos otro tipo de forma, habíamos dicho diseño de tratamiento, se le suele llamar, o relación entre los factores. Bueno, ahora tenemos el anidamiento. ¿Cómo le indicamos a Infostat? Vamos a estadística, análisis de la varianza, hasta acá todo igual. La forma incluso de poner y de explicar, ¿no? Todo sigue como lo teníamos previsto anteriormente, es decir, poner la variable dependiente, o sea, la variable respuesta, las dos variables de clasificación, que son los dos factores, y luego acá no hay ninguna opción donde nos pide anidamiento. Lo que tenemos que hacer es
recuerdan, tienen que tener bien en la cabeza el modelo, ¿no? El modelo tenía tres términos, mu, tau 1 y tau 2 dentro de tau 1 y el error, ¿sí? O sea que tenemos dos términos dentro del modelo, dentro de la parte fija. Bueno, entonces tenemos que escribir esos dos términos. Tenemos el tipo de suelo, lo escribo, lo traigo de ahí, pero se lo voy a escribir para hacerlo más despacio, y le pongo signo mayor, ¿sí? Entonces ahí estoy indicando signo mayor, ¿por qué? Porque el tipo de suelo es el factor más grande y dentro está anidado la localidad, ¿no? Que es el factor más chico. Esta es la forma que tiene peculiar de indicar Infostat en este módulo de análisis de la varianza, esta estructura de anidamiento. Entonces, que nos quede claro que acá tenemos los dos términos del modelo, tipo de suelo y el anidamiento, tal cual como lo tenemos acá. ¿Sí? Los dos modelos, los dos términos. Bien. Seguimos con los mismos, los residuos, los predichos, los absolutos y luego el test para identificar las diferencias entre las medias. Bueno, acá Infostat lo resuelve de esta forma. Nos aparece un warning, dice que hay datos desbalanceados en celdas, que hay que especificar el tipo de suma de cuadrados, ¿sí? No tenemos que ignorar esta advertencia porque en realidad sabemos que no es tan balanceado. Porque, ¿qué significa balanceado en este contexto? Y bueno, ustedes han visto que la localidad 1 solamente está dentro del tipo de suelo 1, ¿sí? No se repiten los otros tipos de suelo. Entonces es ahí donde Infostat quiere, en cierta forma, usa el mismo camino para hacer interacción entre los factores y se encuentra con que hay niveles que no existen. Entonces avisa. Bueno, ignoramos este aviso, miramos las dos F que corresponden a nuestros dos términos del modelo, en donde dice que en el tipo de suelo, ¿sí? Que es la primera pregunta, no hay diferencias significativas, pero sí dentro de cada tipo de suelo hay diferencias entre las localidades, ¿sí? Entonces vamos a ver, este es el test de Tukey que se refiere al suelo, ¿sí? Y finalmente el test de Tukey anidado. Vamos a ver una cosa muy rara y además es normal porque está indicando que en ciertas combinaciones, como hemos advertido, no hay valores, sin datos. Entonces toda esta parte la tenemos que ignorar. Y empieza a haber datos cuando identifican, ¿sí? Las observaciones. Entonces, si en el suelo 2, localidad 5, puede calcular esta media. Y ve que son todas diferentes. En este caso, podemos concluir que en realidad no hay diferencias tampoco entre las localidades y el suelo. Así que presten mucha atención a esta P que nos está indicando las diferencias significativas, pero en realidad está teniendo en cuenta estos ceros, ¿sí? Así que bueno, es realmente un poco dificultoso hacer anidamientos con este módulo y está muy interesante que este ejemplo, porque nos comenzamos a preguntar si no hay alguna otra forma de poder explicitarle a Infostat la estructura de anidamiento, evitando todas estos análisis que no hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la clase que viene vamos a ver cómo Infostat resuelve estas situaciones, que son cada vez modelos un poquito más complejos, a través de este módulo que se llama modelos lineales, generales y mixtos. Bueno, eso es todo por hoy y
nos estamos viendo en el horario de consulta.